Amén. Saludamos a los que están en transmisión, a los que están desde sus lugares, casas y demás conectados. Bien, como Misión Cruzada Cristiana, estuvimos preparándonos desde el principio del año para la celebración que tuvimos la semana anterior, el haber llegado a nuestros 50 años como misión. Y llegar a 50 años no es ponerse viejo, ¿no? Bíblicamente llegar a 50 años tiene unas incidencias particulares. Se le conoce en la Biblia como el tiempo de jubileo o el año de jubileo, y en ese año sucedían cosas muy especiales. Y nosotros tenemos que saber qué edad tenemos y alrededor de esa edad, pues, qué acciones concretas o correctas debemos tomar. Porque no estaría bien que teniendo 50 años vistamos todavía traje de niño, o tengamos que poner pañal, o tengamos que hacer cosas que no corresponden, ¿verdad? Pablo dice, cuando era niño, actuaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran ¿de qué? De niño. Ya como misión crecimos, ya nos volvimos más adultos y estamos listos para comenzar la siguiente generación. ¿Estamos, hermanos? Por eso es importante que entendamos y discernamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Si su casa se estuviera quemando, ¿estaría bien que usted se pusiese a pintarla? ¿Qué haría si hubiese una emergencia de ese tipo? ¿Qué cosas haría? ¿Sí? Llamar los bomberos, conectar la manguera para el agua, salir corriendo, irse de allí porque hay emergencia. Ok, hay cosas, cuando hay tiempos así difíciles, hay cosas que no debemos hacer y hay cosas que sí debemos hacer. Y resulta que a veces por la urgencia, por el afán, por la situación, resultamos haciendo cosas que no debemos y dejamos de hacer cosas que sí debemos. Bien, en cuanto a la escritura, Pablo también nos advierte que la iglesia debería conocer los tiempos y las circunstancias en los cuales está viviendo para que también pueda entender qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer. Y cuando hablo de la iglesia, me estoy refiriendo a las personas que pertenecen al pueblo de Dios. Quiero que miremos en Primera de Tesalonicenses, si trajo su Biblia. Ahora no decimos abra su Biblia, sino prenda su Biblia. ¿Sí? Si la usa de manera digital, abra su Biblia o prenda su Biblia en 1 Tesalonicenses 5. Ahora, si la tienen en el celular, póngala en modo silencioso, o modo avión, o modo que no le entren llamadas para que no cause ninguna alteración e interrupción. 1 Tesalonicenses capítulo 5. En la pantalla tal vez tenemos sí el texto que voy a leer. Dice, acerca de los tiempos y de las circunstancias, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué dice Pablo? No voy a entrar en detalles. Dice el verso 2, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá igual que un ladrón en la noche. Espero que usted no haya tenido que vivir alguna experiencia de tener que despertarse por los ruidos y salir corriendo detrás de alguien que se había entrado en su casa. Alguna vez tuve que vivir algo así y pues no es tan bueno que eso suceda. Después de que sucede uno reflexiona y dice, uy, hice cosas que no debía hacer o dejé hacer cosas que debía hacer. Bueno, está hablando de eso, de los tiempos y las circunstancias. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
igual que un ladrón en la noche. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá destrucción, como le llegan los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. De esto no puedo entrar mucho en detalle, no soy experto. Mi esposa tuvo 4 embarazos, perdimos alguna vez un hijo y solo aprendí algunas cosas, pero las hermanas que han pasado por el proceso de dar a luz saben de qué está hablando el apóstol Pablo. Así que quizás me toque es preguntarles cosas de lo que dice allí el apóstol. Pero bueno, algo hemos aprendido al respecto. Y por más que amemos a nuestras esposas, no podemos en algún año decir, bueno, este año me toca a mí, yo me embarazo. Definitivamente Dios hizo las cosas bien hechas, amén. Y gracias por su misericordia. Y habla de eso. Verso 4, pero vosotros hermanos, mire aquí marca una diferencia. Pero vosotros hermanos no vivís en tinieblas. ¿No vivís en qué, hermanos? En tinieblas. Note que este lenguaje simbólico está refiriéndose a la diferencia que hay entre unos y otros. Dice, como para que aquel día os sorprenda como si fuera un ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Qué somos? Hijos de luz. ¿Sí? También nos llama, sois hijos e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no debemos dormirnos como los demás. Al contrario, permanezcamos alertas y sobrios. Vea, el apóstol Pablo está haciendo en este texto una diferencia entre los que deben conocer los tiempos y las circunstancias y el otro grupo que desconoce, y al desconocer sus tiempos y circunstancias, entonces no se preparan para las cosas que han de venir. La iglesia sabe que hay un día del regreso del Señor. La iglesia sabe que hay un juicio. La iglesia sabe que hay un día en que tendremos que dar cuentas a Dios. Y por eso no vivimos como se nos viene, sino vivimos teniendo cuidado de que tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Pero aquel que no sabe y vive su vida sin saber que tendrá que rendir cuentas, entonces hace lo que le parece y muchas veces eso que hace contradice lo que la Escritura observa, ¿verdad, hermanos? Por eso nos llama a nosotros los hijos de luz, hijos del día, y al otro grupo le llama hijos de ¿qué? De las tinieblas, de las tinieblas. Y usa una expresión, nosotros no dormimos, ellos están ¿qué? Dormidos, pero hablando espiritualmente. ¿Y qué significa todo eso? ¿Por qué el apóstol dice a la iglesia de Tesalónica, vosotros sabéis perfectamente de los tiempos y de las circunstancias? La iglesia está llamada a conocer su realidad, a conocer su estado espiritual, a conocer su generación, a conocer las circunstancias en las cuales está y entonces a responder a esas circunstancias según la misión de Dios. Si estamos cumpliendo 50 años como misión de haber sido reconocidos o establecidos en Colombia, más que logros o más que aperturas de iglesias, de haber pasado de 6 iglesias que inició el grupo de la Misión Cruzada Cristiana, ahora hacer más de 500 iglesias fuera, dentro y fuera del país. Más que esa apertura de iglesias, necesitamos entender bíblicamente cuáles son los tiempos que nos están correspondiendo a nosotros. Algunos de los que aperturaron, dieron la fundación a iglesias como estas y otras iglesias, seguramente ya no están. Algunos ya no viven o están en otro lugar o sencillamente ya terminaron su periodo de servicio o hace muchos años ya partieron a la eternidad. Ya no están. Y vivieron su momento. Y en el momento que vivieron,
fueron otras las circunstancias y situaciones que vivieron para insistir en la fundación de alguna iglesia o hacer algo. Nosotros ahora tenemos ciertas comodidades. Algunos de ustedes seguramente no estuvieron presentes cuando dijimos, pasemos o establezcamos la iglesia La Promesa, y solo estaba el terreno, y no hicimos primero una cubierta, sino primero fue hacer un piso y una tarima que no tenía los arreglos que ahora tiene. No había cubierta. Así que durante el primer mes, quien estaba tocando la batería tenía detrás a alguien con una sombrilla, ¿sí? Para que ni el sol ni el agua. Y para poder hacer el servicio teníamos que ir a las casas y recoger de las casas silletería, venir y ponerla, y luego terminaba y teníamos que recoger y guardar absolutamente todo. Ese ejercicio nos duró varios meses y demás. Y pues no conocemos algunas historias que nos acontecieron. A veces no teníamos paredes laterales y a veces no faltó pues los chicos que lanzaron algunas piedras y demás, y tuvimos que soportar ciertas cosas. Hoy vivimos circunstancias diferentes, ¿sí? Hoy vivimos cosas diferentes. Hoy la incomodidad tal vez no es que nos caiga una piedra, o la incomodidad no es como algunas veces sucedió que de pronto estando en servicio sobre una de las paredes caminaban algunos ratones, por lo que había aquí en el sector y lo que estaba pasando en el sector en cuanto a construcciones. Hoy son otras las incomodidades. Hoy de pronto alguno se queja, hay mucho calor, o hay mucho frío, o porque este pastor no pondrá aire acondicionado. Hoy son otras cosas las que nos... Pero Pablo está hablando acerca de los tiempos y de las circunstancias. ¿Vamos, hermanos? Y la iglesia debe reconocer cuál es su entorno. ¿Qué está pasando hoy en el entorno? Miren, hermanos, hace apenas 8 días, el domingo anterior, en la ciudad de Bogotá, se llevaron a cabo 3 eventos masivos, muy diferentes, 3 eventos masivos. Déjenme les digo rápido. Uno de esos eventos masivos tenía que ver con una celebración donde el orgullo de vivir así, diferente a los demás, es su estilo de vida. Y le titulan con ese nombre, con el orgullo. Se cumple una palabra profética que dice que en estos tiempos a lo que es bueno la gente lo va a llamar malo, y a lo que es malo la gente lo va a llamar ¿qué? Bueno. Hace muchos años atrás, de manera clara, la sociedad llamaba malo a ciertas cosas. Hoy no. Hoy escuchar que a alguien se le está pagando para que no haga cosas malas, ¿sí? Y a empresarios que están tratando de sacar adelante su empresa, se les está presionando y con dificultades para poder sostenerse. ¿Cómo así que las cosas han cambiado? Y ese es el entorno. Otra de las reuniones el domingo anterior tuvo que ver con quizás cerca de 40,000 o más personas. Estaban dichosos celebrando un triunfo. Eran unos aficionados y tenían razón porque su equipo quedó campeón. No hablemos de colores, pero hablemos de gente que fue motivada, unida por esa situación. Y de alguna manera la ciudad se enteró que estaba pasando eso, porque seguramente hubo algo de ruido, pitos y demás, y en algunas partes, aparte de pitos, también un cruce de puños y bueno, lo que suele suceder, pero algo estaba sucediendo.
Y la iglesia está en medio de la situación. También la iglesia o un sector de la iglesia, o sea, la tercera reunión, un sector de la iglesia decidió salirse del templo, no hacer sus servicios en la tarde o después de sus servicios, moverse en diferentes medios y más o menos entre unos 10 a 12 mil personas se reunieron en el Parque del Tunal para de manera pública orar, para de manera pública bendecir y tener una celebración cristiana. ¿Sí? No era el único grupo que estaba reunido, habían otros. A unos los estaba uniendo la fe, su compromiso espiritual, a otros los estaba uniendo su equipo, su color, su hinchada, ¿sí? Y a otros los estaba reuniendo su orgullo, su estilo de vida. ¿Sí? Y si habláramos de más cosas que estaban sucediendo, escúcheme hermanos, si habláramos de más cosas que estaban sucediendo, también podríamos hablar de otro grupo de pronto más pequeño, haciendo una velatón o haciendo unos ruegos allá junto a una clínica, suplicando porque no se muera este precandidato, otros en otra función. Bien, la realidad en la cual estamos, la realidad de cuál estamos. ¿Sí, hermanos? La situación en la cual vivimos. Las noticias nos dicen eso. Y dice el apóstol Pablo acerca de los tiempos y de las circunstancias. Entonces nos está diciendo, tenemos que saber qué está pasando, por qué está pasando y qué cosas deberíamos estar haciendo y qué cosas no deberíamos estar haciendo. Porque ponernos a pintar la casa cuando está incendiándose, esto es ridículo, eso no debería ser. No debería ser que la iglesia que desconozca sus tiempos esté en ciertas actividades mientras la sociedad está lidiando con otras. ¿Están de acuerdo, hermanos? A eso se refiere Pablo cuando dice, yo no los escribo porque ustedes ya están perfectamente enseñados. No es correcto que la sociedad ajena a los caminos de Dios esté despierta y activa, siguiendo fanáticamente sus conceptos, sus valores, y que la iglesia esté totalmente dormida y esté aislada y no se pronuncie y no se manifieste a la necesidad. ¿Estamos, hermanos? ¿Se cambiaron las cosas? ¿Cómo así? Dice el texto que hemos leído en la parte final, por tanto, no debemos dormirnos como los demás, al contrario, permanezcamos alerta y sobrios. Mira, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí que hay cosas que la iglesia en tiempos especiales, hay cosas que la iglesia no debe hacer y hay cosas que la iglesia sí debe hacer en ciertas realidades y en ciertos tiempos. ¿Estamos, hermanos? Y tenemos que conocer. La pregunta es si tenemos claro qué tiempo estamos viviendo y qué cosas sí debemos y qué cosas no debemos hacer. Así que permítanme mostrarles por lo menos 3 cosas que en estos tiempos en los cuales ya está proféticamente cumpliéndose y en los cuales hay como fue mencionado hoy, un desborde de la inmoralidad y hay un suceso de cosas que nos están diciendo, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿Qué es eso de que la inteligencia artificial está sustituyendo y haciendo y provocando? ¿A dónde vamos a ir con toda esa tecnología? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Antes de contestar qué debemos hacer, quisiera hablar de qué no debemos como iglesia, qué no debemos. Lo primero, la iglesia no debe ignorar. ¿No debe qué? Ignorar. ¿Qué significa ignorar? Desconocer. ¿Sí? La iglesia no puede desconocer. Estamos llamados a conocer
el momento histórico en el cual estamos viviendo. Aquí estamos llamados, hermanos, a conocer el momento histórico en el cual estamos viviendo. ¿Sí? No puede ser para nosotros desconocido, ni puede pretenderse que solamente con una oración de guerra espiritual ya se soluciona el hecho de que pasan ciertas cosas. No. Se seguirá usando los medios, el internet y más, para de manera abierta, entonces decirle a los niños, mire, de esta manera puede usted hacer brujería, de esta manera puede usted tener sexo ilícito, y entonces está entre nosotros lo que hace unos años era algo prohibido, ahora está de manera abierta. Y se seguirán dando cosas aún peores. Está dicho en la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué? ¿Qué pasará? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Está dicho en Romanos que y los hombres por desconocer a Dios se entregarán a su lascivia para cometer toda clase de impurezas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, también las mujeres dejando el uso natural. Y entonces dice esas cosas. ¿Y a qué se refiere todo eso? La Escritura nos ha dicho de manera clara cómo serán los tiempos de hoy, y nosotros no podemos desconocer. Mire, lo que estoy tratando de decir es que llegan ángeles, directamente ángeles, a Sodoma, encuentran a Lot y encuentran a su familia, y sucede algo en la noche, mientras Lot quiere proteger la vida de esos ángeles. Él quería defenderlos, pero su condición espiritual no estaba para eso. Él venía a recibir ayuda del cielo, y fueron los ángeles los que finalmente lo protegieron a Lot. Pero luego en la madrugada ellos estaban tratando de darle prisa a Lot. Hay que salir, hay que irse. Lo que dijo hace un rato Camilo, hay que salir corriendo porque está el incendio. Y Lot, en lugar de salir corriendo con su familia, estaba tratando de ponerse a pintar la casa, hacer algo que no era, y se demoraba, y retrasaba el asunto, y ya estaba viniendo el fuego de Dios, y Lot no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Me aterra pensar que la iglesia vaya a ser sorprendida con cosas que están sucediendo y no entienda qué es lo que debe hacer. La iglesia no puede ignorar. Mire, hermanos, Hechos capítulo 17, esta escritura, wow. Hechos capítulo 17 dice, verso 30 y verso 31, Dios, que habiendo pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole entre los muertos. ¿Usted sabe de quién está hablando este texto? Dios proveyó, escúcheme, Dios proveyó una forma de salvación, pero al mismo tiempo esa forma de salvación se convierte en juicio y condenación para todos aquellos que lo rechazan. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿La iglesia lo sabe? Sí, la iglesia debe saberlo. Pero el que no lo sabe, entonces vive su vida apartado de esto y entonces ignora. La iglesia no puede ignorar. Dios pasando por alto los tiempos de ignorancia. Es como queriendo decir, ya no es tiempo de que ni la iglesia ni ningún ser humano ignore que vendrá el juicio de Dios. No es tiempo, pero va a venir. Nosotros conocemos esos tiempos por el estudio de la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? La Biblia dice que los jóvenes deberían conocer su tiempo, y estando jóvenes deberían acordarse de que tienen un creador
y que tendrán que rendir cuentas y acordarse antes de que vengan los días, ¿qué? Terribles, malos. ¿Dice eso la Biblia o no lo dice? Sí lo dice. Los jóvenes. El profeta Oseas nos dice, y hemos estado esta semana anterior leyendo al profeta Oseas, nos dice que el pueblo de Dios entra en destrucción porque le falta ¿qué? Conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Falto de conocimiento es ignorar. En el tiempo de Oseas ya sucedió que estaban ignorantes los hijos de Dios con lo que estaba históricamente sucediendo y estaban entretenidos en cosas que no deberían. Estaban haciendo cosas que no debían hacer y estaban dejando de hacer cosas que sí debían hacer. En este tiempo, hermanos, la iglesia no puede ignorar lo que está sucediendo. La iglesia no puede ignorar lo que está pasando fuera del templo. Porque si nosotros solo nos importa lo que sucede dentro del templo, entonces perdimos nuestra razón de ser como iglesia. ¿Estamos, hermanos? Este es un llamado a conocer, a estudiar la palabra, a discernir, a entender las profecías, su cumplimiento y a saber cuál es nuestra misión en medio de la realidad que nos está sucediendo. ¿Qué debemos hacer mientras la sociedad se está desmoronando? ¿Qué debemos hacer mientras se multiplican los lugares donde se practican abortos, donde hacer tales cosas ya es normal? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando la sociedad decida hacer cosas que vayan más allá de lo que acostumbramos o hemos estado acostumbrados y entonces se desborde? Nos encerramos en una cueva para no mirar todas esas cosas. La iglesia debe conocer, como dice el apóstol Pablo en la lectura que hemos hecho del texto, acerca de los tiempos y de las circunstancias. Entonces, en primer lugar, la iglesia no debe ¿qué? Ignorar. Número 2, la iglesia no debe contaminarse. ¿Qué debe hacer la iglesia? No debe contaminarse. ¿Qué significa eso? Efesios capítulo 4. Escuche bien este texto, por favor. Escuche bien esto, que le voy a leer en Efesios 4, capítulo 17. Así que esto os digo y os pido en el Señor, que ya no viváis como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente vacía, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la dureza de su corazón. Estos, después de haber perdido toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de inmoralidad. Pero esto no es lo que habéis aprendido de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de la vieja naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, renovad espiritualmente vuestra mente y revestíos de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué está diciendo este texto? La iglesia no puede volver a lo que antes practicaba. ¿No puede qué? Contaminarse. Ya hemos sido sacados de ese tipo de vida, de conducta, de inmoralidad, y ya no es correcto que volvamos a lo mismo. Es tan claro el mensaje en cuanto a no volver, que de manera cruda el proverbio o el proverbista, el predicador, el salmista de Proverbios dice: la puerca, ¿qué hace la puerca? Vuelve a revolcarse. El perro vuelve a comer lo que vomitó. Wow. Miren ese ejemplo o esa ilustración bíblica. ¿Sí? No puede ser que la iglesia, que los hijos de Dios,
que abandonaron hace tiempo cierto estilo de vida repugnante, feo, ahora vayan a volver otra vez a eso. La iglesia no puede contaminarse. ¿Estamos, hermanos? Mire, escucha esto. Escucha esto. Pablo habla acerca del culto racional. ¿Sabe qué es el culto racional? No es solamente lo que sucede dentro de los templos los domingos por la mañana. Cuando de lunes a sábado, sin estar dentro del templo, vivimos una vida que le agrada a Dios, rechazamos el pecado, no cedemos a la tentación, eso se convierte en un culto racional. ¿Escucha uno, hermano? Un culto racional. Lo que significa entonces que culto a Dios no es solamente lo que le ofrecemos un momento, un domingo. Es lo que le debemos ofrecer todo el tiempo. Amén, hermanos. Ya en un tiempo atrás tuvimos un tipo de religión que solo se centraba a lo que sucedía dentro del templo. Pero ya entendimos que no es la vida que le agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es lo que sucede de lunes a sábado. Porque estar dentro del templo, es muy fácil ser santo aquí en el templo. ¿Quién se atreve a decir una grosería? ¿Quién se atreve a decir algo que no está bien? ¿Quién se atreve a levantarle la mano a la esposa? No, hermanos. Ahora llevemos allá afuera lo que hacemos aquí. Una pareja de jóvenes varias veces buscó consejería, se habían casado, asistían a una iglesia y estaban teniendo varios desafíos en su matrimonio. Y los pastores o los líderes les habían dicho, ayune más, ore más, y ya habían hecho de todo. Y de pronto un hermano les aconsejó esto. Mire, yo creo que ustedes deberían traer el trasteo y vivir en el templo. No, pero si el pastor no nos va a dejar. Porque es que yo no veo que aquí en el templo ustedes discutan, ¿sí? Yo veo que llegan al templo y se cogen de la mano y se miran bonito y se tratan bien. Como en la casa no es eso, se escucha otras palabras y las ollas vuelan y las palabras, pues la solución es vénganse a vivir al templo. Y ellos dijeron, no, eso es imposible, no nos van a dejar. Entonces lleven a su casa lo que hacen en el templo. Si no pueden venirse al templo, pues lleven a la casa lo que hacen en el templo. Lleven el templo a la casa. Gracias, Camilo. Gracias. Ok. ¿Les parece buena la idea, hermanos? La iglesia no debe contaminarse. La iglesia debe vivir. Mire, hermanos, en todo lugar donde tú vayas vas a ser tentado por el pecado. Tú necesitas decidir en todo lugar mantener tu fidelidad a Dios. ¿Qué necesitas? Mantener tu fidelidad. No es posible que estés en el templo y tengas cierta forma de vida y luego cuando vas a la cancha, al colegio, a otra instancia, sufriste una metamorfosis, un cambio, ya no eres oruga, te convertiste en otra cosa, en otro monstruo y entonces salió a luz. No, eso significaría que nosotros estamos tratando de jugar a ser cristianos y yo no creo que estemos aquí por un juego. Y mucho menos cuando Pablo dice acerca de los tiempos y de las ¿qué? Circunstancias. Si las cosas están siendo como son, hoy más que nunca necesitamos como iglesia recuperar nuestra decisión de ser fieles a Dios en todo lugar. Amén, hermanos. A ser santos en todo lugar. A llevar el templo allá afuera, ¿sí? Y a traer a los de afuera al templo. ¿Estamos, hermanos? Porque hay dos problemas bien graves. Número uno, que muchos creyentes no están llevando la iglesia a donde viven. Y ellos mismos no están trayendo a la iglesia a los que están separados. Ni lo uno ni lo otro. Así que
Que el Señor nos ayude. Hermanos, con cierta pena o tristeza, ver a 40,000 personas, ver 40,000 personas celebrando un triunfo de su equipo en cierto lugar, no que sea pecado, en cierto lugar público, y no ver a la iglesia reunida en un parque porque está ocupada en otras cosas, pareciera que se ha invertido. ¿Quién es la que está dormida, la iglesia o la sociedad? Diga usted, hermanos. Ok, escuche esto. La Biblia dice que tú eres una antorcha encendida. Eso dice la Biblia de ti. Déjeme decirle, la Biblia dice que tú eres ¿qué? Una antorcha encendida en medio de las tinieblas. La Biblia dice que tú eres luz en medio de la oscuridad. La Biblia dice que tú eres la sal que le da sazón a la forma en que vivimos. La Biblia dice que tú eres un portador de la bendición de Dios. La Biblia dice que tú eres alguien que soluciona problemas. La Biblia te llama a ti medicina a las naciones. La Biblia te llama reconciliador. La Biblia te llama un pacificador. La Biblia te llama un hombre, un hijo de Dios. Todo eso somos para la sociedad. La Biblia dice que yo soy sanidad para traer salud. La Biblia me dice que yo tengo esperanza. La Biblia dice que yo tengo palabras de vida. ¿Sabe? La Biblia dice que yo soy olor grato de vida. ¿Qué soy? Olor grato de vida. Y puedo ampliar el listado de cómo me ve a mí la Biblia en medio de la sociedad. En definitiva, se escuche, la Biblia me llama a mí un embajador, un representante del cielo en la tierra. Eso soy. ¿Lo entendemos? Tenemos que entenderlo. ¿Estamos, hermanos? Nos pueden quitar, escúcheme, nos pueden quitar por la situación histórica y del país, nos pueden quitar la entrada legal a los países, el visado. ¿Nos puede negar eso? Sí puede llegar a suceder. Ya está sucediendo. No en todo lugar somos agradables. Bienvenidos. Nos pueden quitar eso, pero lo que no nos pueden quitar es que seamos verdaderos representantes en la tierra del cielo. Eso no nos los pueden quitar. Tenemos esa responsabilidad. La iglesia no puede contaminarse. La iglesia debe decidir de manera firme mantener su santidad y su fidelidad a Dios. Y número 3, la iglesia no desacredita el evangelio. Segunda de Corintios capítulo 6 dice: nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios. En sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos, hambre, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero aún no muertos,
aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, le hemos abierto de par en par nuestro corazón, nunca les hemos negado nuestro afecto como si fueran hijos. Ustedes sí, dice, pero ustedes sí nos niegan el suyo para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran hijos. Abran también su corazón de par en par. ¿Sabe que el escritor de Hebreos resume todas estas palabras diciendo que en el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los hombres de fe, dice, de estos hombres tan nobles, el mundo no es digno? En Hebreos 11, esos somos. No todos nos van a aplaudir, no todos vamos a tener señalamientos y demás, pero tenemos una función que cumplir aquí en la tierra. No podemos desacreditar. Con palabras y acciones modelamos buen ejemplo, siendo buenos estudiantes, siendo buenos trabajadores, siendo buenos comerciantes, siendo buenos vecinos, siendo buenos hijos, siendo buenos deportistas, siendo buenos. Ser dignos de vivir y de enseñar la vida cristiana. Estos tiempos peligrosos y finales, la iglesia no debe ignorar, la iglesia no debe contaminarse, la iglesia no debe desacreditar el evangelio. En resumen, la presencia de la iglesia en la tierra es una muestra del amor de Dios por la humanidad. Déjeme repetirle esto. La presencia de la iglesia en la tierra es una muestra del amor de Dios por la humanidad. Cierre sus ojos, por favor, y meditamos en estas tres cosas. Acerca de los tiempos y de las circunstancias que estamos viviendo, debe ser claro para nosotros que la iglesia ni debe ignorar, no puede dormir, la iglesia no debe contaminarse y la iglesia no debe desacreditar el evangelio. Por el contrario, somos representación del cielo aquí en la tierra y estamos llamados a dar soluciones. Si alguien cerca de usted está enfermo, usted puede ser sanidad para ese enfermo en el nombre del Señor. Si alguien está dañando su hogar, usted puede ser la solución, la esperanza, la sanidad, la medicina a las naciones. No somos de la noche, no somos de los que dormimos, somos del día y de la luz. Que el Señor nos ayude a presentar cambios a la sociedad. Que el Señor nos ayude a rescatar a los que se están perdiendo. Que el Señor nos ayude a advertir a los esposos. Que el Señor nos ayude a traer respuestas a los necesitados. Que el Señor obre. Y mientras adoramos al Señor, al concluir este mensaje, seguro el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada uno y usted quiera, como respuesta a Dios por esta palabra y esta enseñanza, ofrecer su vida, decirle: Señor, yo no quiero ser parte del problema en esta sociedad, yo quiero ser solución, respuesta, esperanza. Quizá alguien quiera ofrecerse para ser el representante del cielo aquí en la tierra y puede esta mañana decirle: Señor, ayúdame y ayúdame a hacerlo bien, Señor, para gloria tuya, Señor.